qué bendición poder estar reunidos con ustedes hoy. De verdad que para mí es un gozo cada domingo poderles ver la cara. Espero que puedan decir lo mismo de mí. Amén. Amados hermanos, el tema del mes de marzo, la enseñanza del mes de marzo, es acerca de la oración. ¿Cómo debemos orar? Debemos aprender a orar porque hay formas correctas e incorrectas de orar. El Señor nos enseñó a orar correctamente y eso es lo que queremos hacer, tomando el pasaje de Mateo capítulo 6, la oración del Padre Nuestro, el modelo de oración del Padre Nuestro. Y quiero que vayamos allá, Mateo capítulo 6, del versículo 9 al 13. Y vamos a estar todo este mes en las predicaciones del domingo enseñando expositivamente este pasaje, que es un modelo de oración. No es un rezo, no es una cosa para repetir vanamente como lo dice el contexto de este mismo pasaje, sino es la forma o las cosas por las cuales nosotros debemos pedir acertadamente y la actitud que debemos tener y a quién debemos dirigirnos correctamente en la oración. Así que le pido a todos que estén muy atentos, ojalá tomen nota los que se interesen, tenga usted claro en su cabeza esto porque de aquí en adelante usted no va a tener excusa para orar de una manera equivocada, ¿ok? Mateo 6, 9 al 13, ¿lo tienen, hermanos? Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Muy bien. Versículo 9 en voz alta, ustedes hermanos en un buen coro. Ahora. No, hasta ahí nomás. Vamos a dejar para la otra semana el resto, ¿ok? Hermanos, es maravillosa la palabra de Dios. ¿Y cuánto puede estar encerrado? ¿Cuánta verdad puede estar encerrada en una pequeña frase? ¿Sí? En esta iglesia predicamos expositivamente, procuramos predicar expositivamente. Eso quiere decir tomar textos de la Biblia y explicarlos, dándole la interpretación correcta y la aplicación correcta. Para hoy solamente vamos a ver medio versículo. Vamos a ver esa frase con la cual comienza esta oración del Padre Nuestro, y empezamos de donde Jesús dice, y vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en el cielo. Y esa es la enseñanza del día de hoy. El título, para los que anotan y tienen presente, es ¿a quién debemos orar? ¿A quién debemos orar? ¿A quién debemos dirigirnos en oración? ¿Sí? Miren, muchas personas a esta misma hora oran, rezan, hacen plegarias. Eso es parte de la naturaleza del ser humano. Eso es abundante. Millones y millones de personas a diario elevan su oración a Dios. La pregunta es, ¿a qué tipo de Dios están orando ellos? ¿Qué hay en su cabeza cuando piensan en Dios? ¿Qué tipo de Dios es en el que ellos creen y a quién, por tanto, están dirigiendo sus oraciones? No todo el mundo que dice o habla de Dios está hablando del Dios de la Biblia. ¿Sabían eso? Porque todo el mundo habla de Dios y que Dios los inspira. Y hace poco estaba escuchando a alguien por ahí en la televisión que decía que Dios le dijo y que el hermano de esa persona que se había muerto se le apareció y que Dios era muy lindo. Una cantidad de cosas que son producto de la imaginación de los seres humanos, pero nada tienen que ver con la verdad bíblica. Aquellos que, entendiendo bien la doctrina bíblica, creen que la oración es una cuestión de unas 3 o 4 palabras al día y que realmente no hay que apartar un tiempo para orar, porque eso también lo he visto, incluso en iglesias de sana doctrina. Pareciera que la idea que tienen de la oración es simplemente repetir hacer una oración, sí, muy del corazón, pero esporádicamente, como que la disciplina de oración es orar 3, 4 minutos y ya está bien. No, hermanos, creo que son extremos que nosotros debemos evitar. Y para eso vamos a orar y vamos a estar estudiando este tema acerca de la oración. Bueno, ¿qué hace el Señor acá? Enseña a sus hijos, a sus discípulos a orar.
Obviamente esta oración trasciende, en ese momento se lo estaba diciendo a sus discípulos. En esta misma oración en Lucas, ellos le preguntaban al Señor y le decían, Señor, enséñanos a orar, ¿sí? Este mismo pasaje en Lucas, o este mismo tema, o esta misma enseñanza del Padre Nuestro en Lucas, el Señor le comienza, porque ellos le dicen, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Él les enseña a orar. Y la oración, o la manera en que les enseña a orar, es dándoles un modelo, ¿sí? Y ese modelo de oración es el que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Es por eso que cuando el Señor nos enseña a orar, dándonos este modelo, establece claramente, primero que todo, a quién debemos dirigirnos y cómo debemos acercarnos a Él. Que esté esa frase, Padre nuestro que estás en los cielos, no es algo que el Señor dijo a la ligera. No hay nada que el Señor haya dicho a la ligera jamás. Todo tiene un sentido y tiene un peso y tiene una enseñanza clara para nosotros. Y vamos a ver hoy en 2 puntos cómo, a quién es que nos debemos dirigir en oración, cómo debemos dirigirnos en oración a Él. Primero vamos a ver que oramos a nuestro Padre y segundo, que oramos al Padre que está en el cielo. Pero en el versículo 9, cuando comienza esta enseñanza que da el Señor, dice, vosotros pues oraréis así. Lo primero que yo quiero que ustedes vean es que el Señor asume que los cristianos oran, ¿sí? Ustedes van a orar y van a orar de esta manera. La oración en un cristiano es un hecho. Él sabe que para los creyentes, las personas renacidas, la oración es muy importante. La oración es parte de su existencia. Es por eso que Él en ese momento se detiene y les enseña y nos enseña cómo orar. Ahora, hermanos, primero que todo, miremos lo que le está diciendo. Vosotros pues oraréis así. Hay una manera acertada, correcta de orar, de dirigirnos a Dios. Hay muchas maneras equivocadas de dirigirnos a Dios, pero hay una forma correcta de acercarnos a Él. Y es que cuando vayamos a Dios, debemos ir a Él como un Padre. Y nuestro primer punto lo extraemos de la primera parte de esta frase que dice, Padre nuestro. O sea que la oración del cristiano está dirigido a su Padre. Oramos a nuestro Padre. Bueno, eso a algunos de ustedes les puede sonar muy común, porque hoy todo el mundo dice, y creo que a lo largo de la historia también ha sido así, todo el mundo llama a Dios Padre, ¿no? Todo el mundo dice Dios es Padre y hay una paternidad universal de parte de Dios para todos los hombres, pero la realidad bíblica es que Él no es Padre de todos, hermanos. Solo es Padre de los renacidos. Yo podría llamar a cualquier persona papá, ¿sí? Yo podría llamar a la persona más rica del mundo, al hombre más portentado del mundo, de llamarlo papá, y eso no significa que yo merezca la herencia que él pueda dejar. Uno puede llamar padre a cualquier persona sin serlo. Ahora, todo el mundo llama a Dios Padre, pero ¿de quién es Padre Dios? Dios es el creador de todos los seres humanos, pero Él es el Padre de aquellos que han renacido en Cristo. Y es lo primero que debemos entender. La oración, el orar, llamando a Dios Padre, nos muestra que la oración es para creyentes renacidos, no para incrédulos. Los incrédulos oran, sí oran, pero nada garantiza que ellos sean escuchados. Un incrédulo no se debería acercar con confianza a Dios, porque primero que todo Él no es su Padre. Primero que todo, Él no tiene ese perdón, no ha obtenido ese perdón divino que hay a través de ¿quién? De Jesucristo. Entonces esa persona no debería acercarse con confianza a Dios. La oración que Dios espera ante todo de un incrédulo es la oración de arrepentimiento y de poner su fe en Jesucristo. Alguien me diría, y la pregunta es, y creo que mucha gente se la ha formulado, ¿Dios escucha a los incrédulos? ¿Dios puede responder la oración de un incrédulo? Y yo pienso que Dios puede responder la oración de un incrédulo si esa oración es conforme a su soberana voluntad y es parte de su providencia divina, ¿sí? Pero no le responde Dios a los incrédulos porque los ame o porque esté cerca de ellos o ellos estén cerca de Él, porque lo que hacen durante toda su vida es rebelarse contra el Señor. No, Él no está escuchando y la Biblia dice que Él no escucha a los impíos. Pero hermanos, nosotros tenemos que entender que los que somos hijos de Dios, los que hemos confiado en Jesucristo, los que por la gracia del Señor hemos sido renacidos, sí tenemos que orar y tenemos que dirigirnos a Dios como nuestro Padre. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe
en Cristo Jesús. Allí nos dice claramente que es por la fe en Cristo Jesús que alguien puede llamarse hijo de Dios. Sin fe verdadera en Jesucristo, nadie puede llamarse hijo de Dios. Y cuando aquí dice todos, no se está refiriendo a todos los hombres, sino se está refiriendo a todos a los que le estaba dirigiendo la carta de Gálatas, es decir, a creyentes, ¿sí? Y por eso él dice, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Cómo se llega a ser hijo de Dios? Por medio de la fe en Jesucristo. Una fe que, si es verdadera, va acompañada de arrepentimiento y va acompañada de una conversión, es decir, de un cambio de vida que busca ahora que agradar a aquel a quien vivimos ofendiendo toda nuestra vida, porque nos hemos arrepentido y hemos confiado en Jesús. Entonces la oración, ante todo, y por eso es que dice, o el Señor nos enseña que nos dirijamos al Padre, es para los creyentes renacidos. Orar llamando a Dios Padre nos revela el tipo de relación que el Señor decidió que tuviéramos con Él. Es una relación filial, una relación familiar, ¿sí? Miren que llamar a Dios creador o juez es acertado, porque Dios es eso de los hombres, el creador, y es el juez. Pero Jesús no dijo que nos dirigiéramos a Él en oración de esa manera, sino que nos dirigiéramos a Él como ¿qué? Como Padre. Yo sé que algunas de estas cosas a ustedes les pueden parecer que ya las han escuchado, pero yo creo que usted le coja el sentido. Porque esto lo enseñan hasta en las escuelas primarias y a todo el mundo le dicen ore de esta manera. La primera oración que la tomamos equivocadamente como un rezo que nos enseñaron, ¿cuál fue? El Padre Nuestro, ¿no? Y creo que todos la sabemos de memoria y la recitábamos, ¿no? Yo me acuerdo recitándola antes de entrar a clases en la escuela allí primaria y la repetíamos y ni siquiera uno pensaba en lo que estaba ahora diciendo, sino lo repetía. Yo me acuerdo que años después fue que empecé como a poner sentido a lo que estaba repitiendo, ¿no? Entonces nos parece que esto es como tan familiar, pero recuerde, primero que todo, cuando el Señor dice, llamen a Dios Padre, no se lo está diciendo a todos los hombres. Y ahí es cuando nosotros como creyentes tenemos que tener mucho cuidado. Porque a veces cuando una persona viene a nosotros con problemas, sí, atendámosla, escuchémosle, pero démosle el consejo bíblico, porque a veces lo que le decimos, mire, ore a Dios que Él es buena gente y Él escucha a todos. Aún gente creyente, aún personas que han recibido sana doctrina, dicen eso. Cuando nosotros lo que queremos decirles, mire, usted ha pecado y la raíz de todos sus problemas es el pecado. Eso lo ha enemistado con Dios. Usted debe arrepentirse y poner su fe en Jesucristo. ¿Y por qué más bien antes que orar por su problema, no se dirige a Él pidiéndole perdón por sus pecados y manifestando que tiene fe en Jesucristo, si es que verdaderamente es así? ¿Sí me hago entender, hermanos? Por eso es claro y debe estar claro en nuestra cabeza que la oración ante todo es para los creyentes renacidos. Hace años escuchaba a un pastor bíblico que es muy reconocido y que lo invitan a muchos lugares para que enseñe, incluso universidades y sitios que no necesariamente son creyentes, pero lo invitan porque les gusta cómo enseña la palabra. Y él decía que alguna vez lo pusieron a orar con un sacerdote católico, lo iban a poner a orar con un sacerdote católico, con un musulmán y con un testigo de Jehová, no sé qué cosa. Y todos en esa universidad le dijeron, venga, vamos a orar todos juntos porque al fin y al cabo estamos orando al mismo Dios. Y este pastor, sabiendo que se iba a ganar el odio de todos los que estaban allí, de todo ese auditorio, les digo, miren, yo puedo venir y compartir la palabra, pero quiero decirles que yo no puedo orar junto con ustedes. Si quieren, yo oro por ustedes, pero no puedo orar junto con ustedes porque nosotros no le oramos al mismo Dios. ¿Cómo así? Le digo, mi Dios no es el Dios católico, no es el Dios al cual hay que orar a través de intermediarios, de santos y de vírgenes. Mi Dios no es el Dios de los musulmanes, ni tampoco es el Dios de los testigos de Jehová, porque ni siquiera ellos creen en Jesucristo como Hijo de Dios, como Dios mismo. Entonces, hermanos, estas cosas tienen que estar tan claras en nuestra cabeza, porque realmente, ¿para qué digo esto? No para que nosotros nos creamos de mejor familia. Técnicamente sí somos de mejor familia, ¿sí? Pero quiero decirles que no es para que nos creamos. Si somos de mejor familia tenemos que ser humildes porque somos la familia de Dios, amén, humildes. Pero quiero decir, no es para que usted se crea y diga, no, es que yo con estos impíos. No, por favor. Lo que le estoy diciendo es para que usted sea consciente del gran privilegio que usted tiene de llamar a Dios Padre. Porque no todo el mundo puede llamar Padre. A mí me pueden aparecer hijos por todo lado, pero yo tengo dos.
Son los que el registro civil dice que yo soy papá de ellos, ¿sí me entiende? Sí, a mí me pueden aparecer hijos por todos lados, pero yo no solo tengo 2 hijos, nada, ninguno más. Así mismo, hermano, mucha gente puede llamar a Dios Padre, pero usted que es creyente, usted que ha confiado en Jesús, usted que se ha arrepentido de sus pecados y quiere vivir para Él, sí puede llamar a Dios Padre, y es algo exclusivo. Señor no le enseñó esto a los fariseos, se lo enseñó a los discípulos, a los que creían en Él. Así que también llamar a Dios Padre nos indica, nos muestra la actitud que debemos tener al acercarnos a Dios. ¿Cuál debe ser esa actitud al acercarnos a Dios? La actitud de confianza y de fe. A veces el parámetro paralelos con los padres humanos no son tan buenas ilustraciones, porque podría yo decirles, mire, cuando usted habla con su papá ¿con qué? Con confianza, ¿no es cierto? Creo que la mayoría tuvimos cierta confianza con nuestros papás. Pero no es acertado porque hay padres de padres, ¿no? Y hay padres abusivos, y hay padres fríos, y hay padres ausentes, y hay padres que hasta tienen una confianza indebida con sus hijos, porque es cierto que uno pueda tener una confianza con sus hijos, debe tenerla, pero debe entender usted que usted no es amigo de sus hijos, sino es que es un papá. Amigos tiene mucho, aunque me cuelguen todos los pedagogos de este siglo, ¿no? Pero me importa lo que ellos digan. Creo que eso es así. Hermanos amados, debemos acercarnos al Señor con confianza y fe. Él nos está diciendo, acérquense a su Padre. Usted pensará que esto es común, pero no. A lo largo de la historia, mira, los judíos que conocen y conocían cierta verdad bíblica, porque ellos tienen el Antiguo Testamento y tenían más revelación que el resto de las naciones acerca del Dios verdadero, no podían acercarse a Dios de esa forma, con esa confianza. En el Antiguo Testamento ellos sabían que Dios estaba en el templo o en el tabernáculo, en un lugar a donde solamente podía entrar un hombre una vez al año. Y hay que ese hombre tuviera algo que estuviera mal en su vida y que Dios, porque si entraba así a la presencia de Dios iba a ser consumido por el Señor. No, la imagen que ellos tenían de Dios era la de un Dios terriblemente santo y que era severo con el pecado, ¿sí? Nosotros sabemos que Dios no ha cambiado, es el mismo Dios, es santo y merece todo el respeto, pero ahora en Cristo, y solo en Cristo podemos acceder a Él y llamarlo Padre. No nos dejemos llevar por nuestra cultura que ha tomado el nombre de Dios en vano al derecho y al revés, ha ofendido a Dios de todas las maneras posibles. Cualquier loco, cualquier persona, se le ocurre decir cualquier cosa acerca de Dios y la gente lo aplaude. No, hermanos. No nos dejemos contaminar por esa mentalidad mundana y cultural equivocada. Sí, Dios es Padre y Padre de unos cuantos a los cuales Él ha salvado por medio de la fe en Jesucristo. Y nosotros debemos sentirnos muy bendecidos de poder llamar a Dios Padre, pero tenemos que hacer de eso algo práctico. No solamente decir Dios es mi Padre, sino acercarnos cada día a Él en oración, con confianza y con fe de que seremos escuchados. Dios es un Padre, no es cualquier Padre, es un Padre bueno. Y por eso podemos tener confianza con Él. También llamar a Dios Padre y llamarlo Padre nuestro, escuchen esto, también tiene una implicación, llamar a Dios Padre nuestro. Y esto nos muestra que nosotros no somos hijos únicos, sino que somos parte de una familia espiritual. Mire, es interesante cuando yo estudiaba esto. Padre nuestro, ¿por qué Jesús no dijo Padre mío? ¿Por qué todas las peticiones están en plural y no en singular? ¿Por qué dice danos el pan de cada día? No, dame el pan de cada día. ¿Por qué no dice perdona nuestras ofensas? No, perdona mis ofensas. Porque escúcheme, el verdadero cristiano es parte de esa familia espiritual. No estos cristianos aislados que tienen una vida aparte de la comunión con la iglesia y que aún así creen o llaman a Dios Padre, sino estoy diciendo a aquellos que han sido salvados y saben que son parte de un cuerpo, que ellos no solamente tienen la responsabilidad de orar por sí mismos, sino que tienen la gracia y el poder para orar por los demás en la iglesia y a través de ellos Dios conceder muchas bendiciones a sus hijos. Padre nuestro, recuerde eso. Y le voy a decir algo, si sus oraciones solamente se limitan a pedir
por su propia vida, así sean peticiones muy espirituales, pero solamente se limitan a pedir por su propia vida y se limitan a pedir por su propia familia, que al fin y al cabo es su círculo, ¿sí? Si se limita a todo eso, yo le digo algo, su oración es pecaminosa. Nuestra oración tiene siempre que incluir a la iglesia del Señor. Las necesidades que vamos a ir viendo, las peticiones que vamos a ir viendo y las necesidades que conocemos particularmente que hay en nuestros hermanos. Y las peticiones que vienen, que vamos a aprender a ver en las próximas semanas, incluyen el hecho de que oremos como cuerpo, que oremos con una mentalidad corporativa, no con una mentalidad individualista. Por eso se llama Padre Nuestro esta oración y no Padre Mío. Así que ojalá anote muy clarito en su cuaderno y en su corazón, en su mente, y aprenda esto, hermano. La oración no es para gente egoísta, es para gente que puede abarcar a través de su oración como hijo de Dios a muchas personas. Ahora, estamos viendo entonces que el llamar a Dios Padre no es una cuestión que todo el mundo puede hacer, que es aquellos que han sido renacidos en Cristo que pueden llamar a Dios Padre. Y eso significa que nos podemos acercar a Él con confianza y fe. Bendito sea el Señor por eso. También significa que al ser Padre nuestro y no solo mío, entiendo que no soy hijo único, sino que pertenezco a una familia espiritual. Y que yo tengo el deber de orar por los demás, por toda la iglesia universal y particularmente por nuestra iglesia local, que son los hermanos que más conocemos, que están más cerca de nosotros, que nos preocupan más. Hermanos, yo creo que la Biblia nos convence de que Dios es un Padre bueno. Y yo dentro de este primer punto quiero dar razones, quiero enumerar varias razones por la cual Dios, o podemos considerar a Dios como el mejor de los padres. Varias razones por las cuales podemos considerar a Dios el mejor de los padres, para que usted tenga esa dimensión, ese conocimiento, esa claridad en su mente acerca de qué tipo de Dios, qué tipo de Padre usted tiene y al cual usted se está dirigiendo en oración. Esto lo extracté de un escrito del pastor puritano Thomas Watson. Me pareció fenomenal y los invito a que hagan buenas lecturas bíblicas. Ante todo leer la Biblia, estudiar la Biblia, pero también hay buenas lecturas que nos edifican. Y algunas de las razones que da este pastor, bíblicas, y que nos deben convencer de que Dios es un Padre bueno. Sí, yo sé que usted sentado allá y está diciendo, sí, yo sé que Dios es un Padre bueno, pero una cosa es aceptarlo y otra cosa es disfrutarlo, saborearlo y tenerlo muy presente en toda su dimensión cada vez que nos dirigimos a Él en oración. ¿Sí? ¿No le ha sucedido que hay gente a la cual usted se dirige con temor y hay otra gente a la cual usted se dirige con qué? Con confianza, ¿no es cierto? Hay gente con la cual uno llega y sabe que cualquier cosa que le pide a esa persona la va a tener en cuenta. Hay personas con las cuales es fácil hablar, pero hay otras que uno dice, hablo, pero es difícil, cuesta, es difícil esta persona, o por lo menos es la imagen que tengo de ella. Eso es hablar con otras personas, pero para orar a veces puede haber ese mismo problema. Y cuando una persona no entiende o no dimensiona la bondad del Padre, seguramente incluso puede afectar el hecho de que tenga confianza para acercarse a Él en oración. La primera razón por la cual podemos reconocer o entender que Dios es el mejor de los padres es porque Dios es un Padre perfecto. Dios es un Padre perfecto. Él es perfectamente bueno. Le voy a decir algo, nosotros no sabemos qué es perfección. Podemos definirlo. ¿Ser perfecto qué es? No tener errores. Pero ¿conoce usted algo o alguien que sea perfecto? Nos dicen que ciertas obras de ingeniería son perfectas. Pero no, se desgastan y al fin y al cabo tarde que temprano, así pasen miles de años, se van a acabar. No son exactas. Y personas perfectas no existen. Entonces no entendemos esto. Pero debemos comprender que Dios va más allá. Él sí es perfecto y Él es perfectamente bueno. No podemos dudar de la bondad de Dios porque esa bondad es perfecta. Los padres terrenales tienen debilidades, pero Dios no las tiene. Y Mateo 5:48 dice, vuestro Padre que está en los cielos es
perfecto. Así que convénzase que a la persona, ese Padre bondadoso al cual usted ora, si usted es un hijo de Dios, es un Padre perfecto y es perfectamente bondadoso. La segunda razón que da el pastor Thomas Watson, bíblica obviamente, para que comprendamos y dimensionemos la bondad de Dios, es que Dios es el mejor de los padres porque Él es un Padre sabio. Él es un Padre sabio. Dios conoce los mejores medios para llevar a cabo sus planes. Eso es una definición de sabiduría. Él conoce los mejores medios para llevar a cabo sus planes y los planes de Dios son perfectos. Recuerde que el propósito más grande que Dios tiene con su vida es que usted lo glorifique a Él y que usted llegue a ser como ¿quién? Como Cristo en su carácter. Todo lo demás no sabemos qué pase. No sabemos qué suceda en su vida, pero sabemos que si usted es un hijo de Dios, allá llegará. Y Él va a usar todos los medios necesarios para llevarlo a ese nivel, a esa situación, a esa condición de ser como Cristo en su carácter. Así que Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él sabe qué es lo que nos conviene. Los que somos padres sabemos que, y especialmente cuando los hijos van creciendo, no, hasta los niños a veces son voluntariosos y a veces quieren una cosa que uno sabe que no les conviene, ¿no es cierto? Y nosotros le decimos, no le conviene, yo he vivido un poquito más que usted y no, y se van por ahí, ¿no es cierto? Bueno, nosotros sabemos en muchos casos, en muchas ocasiones, qué le conviene a nuestros hijos. Y sin embargo, no podemos compararlo con Dios, porque nosotros también nos equivocamos, ¿sí? Nosotros nos equivocamos como padres muchas veces. Dios no se equivoca, Dios es perfecto y Él sí sabe verdaderamente qué es lo que nos conviene, ¿sí? Él sabe cuándo y en qué medida concedernos una bendición extraordinaria y cuándo pasarnos por el fuego de la prueba, todo para nuestro bienestar eterno. Dios está buscando Dios tendrá hijos felices eternamente, aunque eso no signifique que esa felicidad sea siempre constante en la existencia aquí en la tierra, hermanos. Él está buscando nuestro bienestar eterno. Así que Dios es sabio y Él sabe qué es lo que nos conviene y en ocasiones permitirá que cosas difíciles vengan a nuestra vida para que nosotros seamos formados en Él. Dios es el mejor de los padres porque ama a sus hijos. Es la tercera razón. Dios ama a sus hijos. Es un amor comprobado. Dio su Hijo por aquellos que creen en Él. Dio su Hijo por ellos. El amor de Dios no está en duda. Ninguna persona que sea salvada puede dudar del amor de Dios, del amor que Dios tiene por ella. Miren qué maravilloso es saber que nosotros no somos hijos de Dios por nacimiento, digámoslo de esa forma, sino por adopción. Uno no escoge los hijos que tiene. Sí, es cierto, los puede traer a este mundo, pero no hay un catálogo para escoger qué tipo de persona va a ser, ¿sí? Incluso muchos de los que vienen a este mundo ni siquiera estaban planeados. Estaban dentro de los planes de Dios, pero no de los papás. Y eso es muy común hoy en día. Pero les digo algo, Dios sabe y Él ha amado a sus hijos y Él ha escogido a sus hijos. Nosotros no escogimos a Dios por padre, no escogimos a Dios por padre, Él nos ha escogido a nosotros por hijos, ¿sí? Ningún ser humano quiere tener a Dios por padre, naturalmente, en su pecado. No lo quieren. Se rebelan contra Él. Odian a Dios porque representa todo lo que su necio corazón repele. La santidad, la vida justa. Ese es el padre que ellos no quieren tener. Nosotros tampoco queríamos ese padre, pero Él en su soberana bondad, en su soberano amor, nos escogió como hijos. Y debemos entender que esa es una muestra inmensa de ese amor que ha tenido por nosotros. Ciertamente no solamente nos escogió, nos adoptó, sino que nosotros éramos la peor opción que Él tenía. Y así lo hizo. Dios nos ha demostrado su amor. Y Él es el mejor de los padres porque nos ha demostrado su amor
a través del sacrificio de su Hijo, a través de la adopción que ha hecho de nosotros, sin que lo merezcamos. El amor de la madre más cariñosa parece odio comparado con el amor que Dios tiene por sus hijos, amados hermanos. Otra razón por la cual Dios, o podemos considerar que Dios es el mejor de los padres, es porque Dios es rico. Y a algunos les podría sonar esto muy prosperidad, ¿no es cierto? Pero no se confunda. Alguien me dice, ¿a Dios le pertenece todo? Sí, a Dios le pertenece todo. Pero ¿de qué riquezas nos está hablando? De las que Él les concede ¿a quién? A sus hijos. Yo creo que por misericordia, y esa enseñanza la dimos hace unas semanas atrás, por lo necio de nuestro corazón, Dios no nos da riquezas. Y uno debería sentirse bendecido. Deberíamos sentirnos bendecidos de que Dios no nos dé pobreza, de tal forma que tengamos que estar tan necesitados e incluso podamos en un momento dado dudar de Dios, ¿sí? Debemos estar agradecidos de que no es así. Pero por otro lado, también deberíamos agradecerle a Dios que no nos dé riquezas, porque tal vez nuestro corazón se desviaría. Él sabe en su amor, en sus riquezas, qué tipo de abundancia darnos, hermanos. Nadie puede ofrecer más riquezas que las que Dios da a sus hijos. Y sabemos que en esta vida hemos recibido bendiciones temporales y recibiremos bendiciones temporales. Y usted es muy bendecido, estoy seguro de eso. Cada vez que usted se sienta y puede almorzar, puede respirar, su corazón late. Que usted puede disfrutar su familia, que usted puede disfrutar sus hijos, que usted pueda siquiera tener alguna esperanza, aunque su situación sea muy grave. Es una bendición de Dios. Pero las riquezas verdaderas, las que vamos a disfrutar eternamente, son dichas eternas. Y eso está más allá de nuestra imaginación. El cielo no es solamente un lugar, sí lo es. No es solamente un lugar, sino es una condición, un estado, libres de pecado. Imagínense nosotros tener esa riqueza, esa bendición, esa abundancia, esa dicha de existir eternamente ya sin pecado. Sin pecado que nos afecte y sin pecado que salga de nosotros. Es algo que ni siquiera alcanzamos a imaginar. Pero Dios es rico. Y entonces hemos visto que hay 4 razones, y vamos a dar otras más, pero quiero que las repasemos, por las cuales podemos considerar y entender que Dios es el mejor de los padres. Primero, porque Dios es perfecto. Segundo, porque Dios es sabio. Tercero, porque Dios ama a sus hijos. Y cuarto, porque Dios es rico y tiene riquezas maravillosas de gracia que nos concede a nosotros. Efesios 3:8 dice, a mí me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Inescrutable es algo que ni siquiera se puede dimensionar, que ni siquiera se puede contar. Esas son las riquezas que el Señor tiene para sus hijos. No está hablando necesariamente de dinero, aunque Dios nos bendice dándonos lo que necesitamos, sino de esa gracia salvadora maravillosa que hará que tengamos dicha eterna con Jesucristo. Una quinta razón, ¿por qué Dios es el mejor de los padres? Porque Él puede transformar a sus hijos. Solo Él tiene el poder y la gracia de cambiar los corazones más endurecidos y las conductas más rebeldes. A Dios ninguno de sus hijos le ha quedado grande, ¿no? Usando una frase nuestra colombiana, ¿no? Alguna vez uno piensa, hay un hijo me quedó grande, ¿no es cierto? Hay niños que vuelven 8 a sus papás. Y hay muchachos ya adolescentes que a veces no se sabe qué hacer con ellos. Yo que de pronto pude trabajar en otro lugar con jóvenes, adolescentes, y sabía uno lo difícil que es eso, ¿no es cierto? Los padres pueden ser maravillosos. Conocí padres muy piadosos que tenían hijos súper complicados, súper difíciles. Y llega un momento en que nosotros podemos darle enseñanza a nuestros hijos y hacer todo lo posible para que ellos tengan una buena conducta y corregirlos. Pero ya llega un punto en que nosotros ya no podemos hacer nada más por ellos. Pero Dios no es así. Dios es el buen padre que corrige, cambia el corazón y transforma la conducta de aquellos que Él ha adoptado por hijos. Hermanos, innumerables son los testimonios, el propio suyo y el de muchas personas que siendo terribles en su conducta, Dios transformó sus vidas y sigue transformándolas, hermanos. Seguimos en ese proceso de transformación.
Así que podemos confiar en que ese Padre bueno trabajará con nosotros, nos corregirá en amor para que nosotros lleguemos a ser santos y lleguemos a ser como su Hijo amado, Jesucristo. Qué confianza tan maravillosa. Qué hermoso es el Señor que hace esto por nosotros. Otra razón por la cual Dios es el mejor de los padres es porque Él nunca muere. Él nunca muere. Miren, nosotros podemos querer mucho a nuestros papás, entiéndase padre y madre, ¿no? Y usted puede quererlos mucho, pero les tengo una noticia a todos. Algún día, todos los que estamos acá, vamos a ser huérfanos. Porque nuestros padres van a dejar de existir en esta vida. Es una realidad. Y aunque los disfrutemos, llega el día en que Dios dice hasta aquí y se acabó. Pero Dios es el Padre ¿qué? Eterno. Y usted dice, no, mi mamacita yo la voy a ver en el cielo. Bueno, espero que haya sido cristiana renacida. Discúlpeme. Si es así, gloria a Dios. Y usted la va a ver en el cielo. Pero tranquilo, ella ya no va a ser su mamá. Va a ser la hermana tal. No va a ser su mamá. El Señor decía, en el cielo no se casan ni se dan en qué, en casamiento. Ya estamos en otra condición. Allá no somos ya el uno ni el otro. ¿Somos de quién? De Cristo. Pero Dios es eterno. Y Dios es el Padre que nunca nos dejará huérfanos. Él nunca muere. Y con Él no solamente contaremos y disfrutaremos de Él en esta vida, sino por la eternidad. Qué interesante es esto, hermanos. Otra razón más por la cual Dios es el mejor de los padres, porque nos ha concedido a sus hijos una dignidad muy, pero muy grande. Ante sus ojos, los hijos de Dios tienen un valor incalculable. Son sus herederos y tienen más valor que cualquier príncipe de esta tierra. A mí me asombra hoy en día a veces, y pues no quiero sonar a criticón, pero que uno ve que muchas iglesias, entre comillas, se ufanan de que es que aquí se congrega el futbolista de moda. Y eso lo pintan allá de cristiano, así les toque decirle diga tal cosa, ¿sí me entiende? Diga aleluya, a ver. Y entonces, uy, qué alegría, y eso salen y hacen videos, ¿no? El futbolista, el actor, el político. Pero nunca salen el hermano que trabajaba vendiendo cosas en la calle. ¿Les parece que eso no? Pues eso no es notorio, ¿no? Pero hermanos, ante los ojos de Dios, el más grande príncipe de este mundo es nada frente a alguien que Él ha redimido, alguien que Él ha salvado. Dios no valora a las personas por lo que son o hacen en esta tierra, sino por la condición espiritual que tienen al haberlas Él salvado. Ve a Cristo en esas personas y tienen más valor que cualquier otro. ¿Cuántos cristianos fueron despreciados a lo largo de la historia por reyes, por gobernantes? ¿Cuántos los maltrataron, los persiguieron, abusaron de ellos? Consideraban que eran seres inferiores, pobres tontos ilusos que creían en un Dios falso, según esos gobernantes y esas personas ilustres, pero ellos sí eran los que estaban en la cima del mundo, para que después, al pasar los años, como pasó en el caso del rico y Lázaro, ¿se acuerdan? Del mendigo y de este hombre rico que en esta vida disfrutó de tantos bienes y de tanta gloria efímera, vanagloria, y el otro que estaba allí pidiendo y comiendo de las migajas que caían de su mesa. Al final, ¿quién estuvo en gloria? Si no fue Lázaro, y allí reposaba en el seno de Abraham, dice la palabra, y este otro atormentado eternamente en el infierno. Hermanos, Dios nos ha dado una dignidad muy grande. Dice Apocalipsis 1, 5 al 6, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, está hablando de nosotros, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Amén. Dice que nos hizo reyes y sacerdotes. No vaya a pensar usted como aquellos movimientos cristianos que dicen que porque dice aquí que es rey, entonces nosotros ya mejor dicho somos mejor que cualquier otra persona. Sí, Dios nos mira con amor y tenemos una dignidad muy grande ante Él, pero nosotros tenemos que ser ¿qué? Humildes como nuestro Señor Jesucristo
lo fue. Mire, a él lo estaban golpeando y lo estaban maltratando. Y él era el que les estaba dando a aquellos que lo golpeaban la vida. ¿Ya pensaban eso? El que hacía que el corazón de esos soldados que lo azotaban y escupían y se burlaban de él latiera era Jesucristo. Jesucristo mismo. Él estaba por encima y el Señor le dijo, estos no saben con quién se está metiendo, como dicen aquí en Colombia, ¿no? Ya saben, usted no sabe quién soy yo, dicen acá. No, el Señor no decía eso. El Señor fue humilde. Y eso, y es el mismo carácter que debemos tener nosotros, los hijos de Dios. Sí, tenemos una dignidad muy grande. Él no la ha dado, pero debemos ser humildes. Otra razón más, porque Él cuida celosamente a sus hijos. Dios cuida a sus hijos, pero a los hijos de Dios no les ha pasado nunca una calamidad. ¿Les pregunto? Claro, han pasado calamidades, enfermedades. Hijos de Dios, se oró por ellos y se murieron. Y usted dice, ¿qué pasó? Bueno, fue la voluntad de Dios. ¿Sí? Hermanos, Dios cuida a sus hijos. Eso quiere decir que ningún verdadero mal, un mal verdadero nos acontecerá. Nada, dice la Biblia, nos puede separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Un cristiano puede tener problemas, pero ningún mal lo apartará de su Salvador. Piensen esto, Dios es un buen Padre y no permitirá que nada nos pase. No sucederá nada en nuestra vida, más bien así. No sucederá nada en nuestra vida que Dios no permita. Dentro de las ideas de algunas personas, creen que estamos como a expensas del diablo, ¿no? Y el diablo es real, es un enemigo cierto, pero él no tiene ese poder que algunos creyentes le adjudican, ¿sí? De que él puede hacer algo independientemente de la voluntad de Dios. Y entonces algunos dicen, es que fue el diablo, y entonces yo digo, es doloroso estar uno pensando que está a expensas de lo que este ser malvado haga. Yo sé más bien bíblicamente que no dependo de lo que el diablo quiera o no quiera hacer, o incluso yo mismo, sino que estoy dependiendo de quién, de Dios. Y nada malo me acontecerá, por lo menos lo suficientemente malo como para que nos aleje o me aleje del amor de Dios en Cristo Jesús. Hermanos, las dificultades, las aflicciones pueden venir a nuestra vida, pero no destruirán jamás a un hijo de Dios. Al revés, lo fortalecerán. Las aflicciones vendrán a nuestra vida y más bien serán usadas por el Señor para perfeccionarnos, para que nuestro carácter sea moldeado, para que sea más como Cristo. Y a esas alturas, cuando hablamos de las aflicciones, algunos dirán, pues entonces yo ¿para qué voy a la iglesia? Yo voy a la iglesia porque ya Dios me promete que me va a bendecir. No, los verdaderos creyentes son parte de una iglesia, porque no van a una iglesia, son parte de una iglesia, son parte del cuerpo de Cristo, porque han entendido que ellos no merecían nada y que Dios en su infinito amor los salvó. Y que en adelante la vida le pertenece a Dios y todo lo que Él quiere hacer con nosotros, incluso si sea morir mismo o pasar por cualquier aflicción, es para su gloria y nosotros vamos a estar contentos con ello, aunque tal vez afligidos, aunque tal vez tengamos que llorar muchas veces, pero contentos en el sentido de estar satisfechos sabiendo que Dios tiene cuidado de nosotros. Hermanos, Dios es un buen Padre y nada nos acontecerá. Dios no va a estar distraído. Dios no va a estar entretenido, ¿sí? De pronto usted, a los que tuvimos bebés, ¿no? A veces uno se distrae y el chinito se cayó por ahí y se pegó, ¿no es cierto? A Dios no le pasa eso. Dios no se distrae. Dice, Señor, ¿dónde estabas tú cuando me sucedió eso? Estaba ahí. Porque está dentro de su voluntad que eso pasara. Pero no lo entiendo. Bienvenido al club, como dicen algunos. Tenemos muchas personas que hay cosas que no entendemos por qué pasan, pero sabemos que Dios tiene el control. Amén. Porque Él es que un Padre bueno. Amén. Hermanos, Dios es un buen Padre porque hace que sus hijos adoptados reciban su carácter y naturaleza. Los hijos adoptados naturalmente no se parecen a sus padres. ¿Por qué? Porque biológicamente no son hijos de ellos, ¿no es cierto? Así que una persona mona puede tener un hijo negrito, ¿sí me entienden? Y no deja de ser su hijo, pero es un hijo adoptado, ¿sí? Es imposible que dos monos, si se refieren a, si entienden monos, ¿no? Rubios, ¿sí? Tengan, dos personas rubias tengan, sí, claro, ¿no? Tengan un hijo de color, digamos, ¿sí me entienden? O que dos personas negritas tengan un hijo rubio, sería, yo digo, imposible, ¿no?
Pero yo les voy a decir algo. Yo les voy a decir algo. Dios sí hace que los hijos adoptados de Él tengan su naturaleza y tengan su carácter. ¿Cómo saber que alguien es hijo de Dios? Porque todo el mundo se matricula en esa. Todo el mundo se sube a ese bus. Se sube a ese bus mientras represente bendiciones, ¿no? Y se va bajando cuando la cosa ya no va tan bien o cuando el Señor exige que tomemos que la cruz y lo sigamos. Sabemos que alguien es hijo de Dios porque Dios le ha dado su carácter a pesar de que sea un hijo adoptivo. Mire, ¿qué hace Dios en nuestro corazón? Lo primero que hace es darnos fe en Jesucristo, que le creamos. Quien Dios salva, quien Dios adopta como hijo, esa persona ante todo le cree a Dios y le cree lo que su palabra dice. Y cree todo lo que la Biblia dice acerca de su Hijo Jesucristo. Es la primera señal. Hace que esas personas rebeldes, esos hijos que Él adopta, que son rebeldes, ahora deseen hacer su voluntad por encima de su propia voluntad, de la voluntad de cada quien. Él cambia el corazón. Él hace que esos hijos duros que Él ahora adopta, que han sido duros de corazón toda su vida, que han pecado sin que les dé asco, que han pecado y les parece normal, que viven sumidos en la porquería del pecado y les parece que es lo más normal que existe, ahora sean ¿qué? Sensibles al pecado. Y esta es una de las características de un verdadero hijo de Dios. Dios le da su espíritu y le da su corazón, y esa persona no puede vivir en pecado contenta. Ahora su corazón se duele, es sensible. Me parecía súper interesante algo que decía allí ilustrándolo. Decía, en una lectura que hice, dice que un hombre llamado Clemente de Alejandría decía que Pedro, el apóstol Pedro, no volvió jamás a escuchar un gallo sin que llorara. Ahora, esto no es bíblico, puede ser histórico, pero más allá de que sea veraz o no, lo que nos está enseñando es la actitud del corazón de los hijos de Dios. Yo creo que pudo ser así. Pedro sabía que el Señor lo había perdonado, por supuesto que sí. Él sabía que Jesús lo amaba, pero él se dolía de haber un solo día haber negado a quién, a su maestro. ¿Cómo va en contravía de tantos que aún en las iglesias están allí sentados y dicen ser hijos de Dios, pero tienen un corazón duro como una piedra, duro hacia los demás, duro hacia Dios? ¿Y duro para qué? Para permitir el pecado en su vida. Llámese como se llama el pecado que practiquen. Hermanos, Dios es un Padre que puede infundir en aquellos que son sus hijos adoptivos su carácter. También hace que aquellos que son hijos de Él quieran parecerse a Él, quieran imitarlo, quieran conocerlo, quieran hablar con Él. Eso es lo que el Padre hace con sus hijos. También Él hace que esos hijos adoptados amen a la familia de Dios. Porque les tengo una noticia, hermanos amados. Dios no tendrá una familia disfuncional. ¿Saben qué es una familia disfuncional, no? Todos viven como perros y gatos agarrados con rencores. No. Dios hace que y esto lo dice Juan claritico, el que no ama a su hermano que ve, ¿cómo puede decir que ama a Dios a quien no ha visto? Hermano, quien es hijo de Dios ama a la familia de Dios. La ama. Y una última razón, había muchas más, pero una última que tomo yo. Dios es el mejor de los padres porque es un padre perdonador, que siempre está dispuesto a escuchar a sus hijos. Él se compadece de nuestra debilidad, hermanos, y perdona a quienes acuden a Él. El Señor es un padre amoroso y Él perdona al hijo arrepentido. Pero por otro lado también Él corrige al hijo testarudo, pero a ninguno de los dos abandona. Les he dicho algo. Si una persona no es un verdadero creyente, puede permanecer en pecado, incluso dentro de la iglesia. O sea, digo dentro de la iglesia visible, no la invisible, la que realmente es la iglesia que Dios conoce, sino me refiero a la iglesia que vemos por encima. Puede estar allí años, pero una persona que puede hacer lo que quiera y vivir en el pecado que sea, así sea oculto, y Dios nunca hace nada ni la corrige, esa persona debería tener mucho terror y temor. Pero a los hijos de Dios Él los corrige siempre.
Lo corrige primero que todo por la Biblia, por la palabra, por la enseñanza. También los corrige, creo yo, por circunstancias que vienen a su vida y Dios sacude de su vida para que ellos entiendan que no deben vivir en pecado. Ese es el Padre bueno, el Padre que no permitirá que sus hijos se desvíen. Él nunca nos abandonará y nunca se acabará la paciencia de Dios con aquellos que han sido salvados por Él. Nunca. Qué Padre bueno es Dios. Espero que usted se convenza, no por estos argumentos solamente, sino por todo lo que usted puede ver acerca del Señor en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que lo primero que hemos visto en esta enseñanza es que Dios, y a quien oramos es a Dios nuestro Padre, al Padre, a Él nos dirigimos. Pero la segunda parte de esta frase dice, Padre nuestro que estás, ¿qué? En los cielos. Y nosotros también debemos entender que oramos al Padre que está en el cielo. Hermanos, debemos acercarnos a Dios con confianza absoluta en Cristo, pero con el respeto que merece quien tiene la más alta dignidad, honra y gloria. Miren lo que dice primero, Padre nuestro, hay una apropiación, hay una relación. No es que Dios nos pertenezca, sino que nosotros le pertenecemos a Él. Hay una relación, hay que confianza y puede haber ¿qué? Fe. Esa es la manera correcta de acercarse a Dios. Pero también el hecho de que nos diga que Él está en el cielo nos enseña que aunque debemos tener confianza con Dios al acercarnos a Él como un Padre, tenemos que tener el respeto de aquel Padre, que no es cualquier Padre, sino es el Padre que está en lo más alto, en lo más encumbrado, está en el cielo, es glorioso, es santo. Nosotros debemos cuidar nuestro trato hacia Él. Debemos tener sumo respeto al dirigirnos a Dios. Y eso no quiere decir que tengamos formas complicadas o ritualistas de dirigirnos a Dios en oración. No, no significa eso. Significa que nosotros debemos acercarnos con confianza, pero siempre tener cuidado con lo que decimos delante de Él y la forma en que nos expresamos delante del Señor. Bueno, creo que desde hace años está de moda eso de que hay como una confianza indebida con Dios. Algunos llegan y dicen que Dios es tan amigo de ellos que ellos pueden hablar con Dios como hablar como con un cualquiera, ¿no es cierto? Es que Dios es, y algunos dicen, es que hasta no me atrevo ni siquiera a decir las expresiones, pero dicen Dios es mi llave, Dios es mi parcero, dicen algunos. Algunos se refieren a Dios de esas maneras. No es la forma adecuada, ni es el Dios de la Biblia el que nos debemos referir así. Quien dice eso es un ciego y está lejos de Cristo. Y él ora al aire porque Dios no lo escucha. Dios merece respeto y nosotros debemos dirigirnos a Él como el glorioso Señor que es. Así que puedes hablar con Dios como un padre, pero no como un igual. ¿Por qué? Porque Él es único y no es como nosotros. ¿Saben cómo se llama eso? Santidad. El que Dios sea santo significa que Él no es como nosotros, que Él es único y que Él está aparte de los demás. Hermanos, a Dios hay que hablarle, hay que dirigirnos al Señor en oración con confianza, pero con muchísimo respeto. Otra cosa que nos enseña el hecho de que menciona a Dios como el Padre que está en los cielos es la verdad de que Él es glorioso y de que Él tiene dominio y control soberano de todas las cosas. De que no estamos orando a un Dios que está limitado o que es impotente, sino es el Dios que tiene control de todas las cosas. Salmo 115:3 dice, nuestro Dios está en los cielos, todo lo que quiso ha hecho. Ese es el Dios, no es un Dios débil, no es el Dios que, como algunas personas dicen, es que a través de la oración le damos permiso para que Él actúe. No, de ninguna manera, Dios no necesita permiso de nadie. Él hace lo que quiere. Así que vamos cerrando la idea ya de esta enseñanza diciendo que es muy importante que entendamos a quién estamos dirigiéndonos en oración. Dios es el Padre de aquellos que han sido salvados por el Señor Jesucristo. Te pregunto a ti hoy que estás acá, ¿has sido salvado por el Señor? No te estoy diciendo si tú crees en Dios, porque creer en Dios o tener alguna cosa acertada acerca de la doctrina en tu mente no significa que seas hijo de Dios. Ese conocimiento te ha llevado a ti a entender que eres el más miserable de todos los pecadores, que tú no mereces ni siquiera la vida que tienes
y que Dios en su misericordia aún no te ha arrojado al infierno, pero también puedes comprender que Jesucristo, quien es Dios hecho hombre, vino a la tierra para morir por los pecadores que confíen en Él y de esa manera ganar el perdón de Dios el Padre para ellos. No por lo que ellos hagan, sino por lo que Jesucristo hizo. Eso te ha llevado a ti a tener una vida rendida a Jesús. Una vida que quiere someterse a Él en todas las cosas, que quiere hacer de la palabra de Dios, de esa enseñanza bíblica clara que tenemos allí en estas páginas, la norma de vida, la manera en que tú quieres vivir para agradar a Dios. Si es así, tú te puedes dirigir a Dios como Padre, con confianza, pero debes hacerlo con respeto. Debes entender que es un Padre extraordinario, que no hay otro como Él. Que no importa qué idea tengas tú en tu cabeza acerca de un Padre o de Dios, eso no importa, porque la Biblia es clara y dice que Dios es perfecto, es sabio, ama a sus hijos, los corrige, que Él les infunde su espíritu y les da su carácter, que Él hace por ellos todo lo que tenga que hacer, incluso dio a su Hijo por aquellos que Él ahora llama hijos suyos. Hermanos amados, y oramos a Él con respeto, nos dirigimos a Él con la reverencia adecuada. No ritualista, no religiosa. El religioso cree que porque llene de flores sus palabras y adorne sus expresiones, eso ya tiene mérito en sí mismo. Nosotros no confiamos en las cosas que decimos necesariamente en la oración, sino en el corazón que tenemos confiado en Jesucristo, pero también respetuoso delante de Dios al dirigirnos a Él. Hermano, yo concluyo simplemente diciéndoles, tenemos que orar y tenemos que aprovechar esta gran bendición que es el hecho de que Dios sea nuestro Padre, si has confiado en Jesús. Oremos, hermanos, insistamos en la oración, acerquémonos a Él. Recordemos la enseñanza de hace 8 días. Dios no es ese juez injusto, Dios es un Padre bueno. Si el juez injusto estuvo dispuesto a responder a la petición de esa mujer, ¿cuánto más, infinitamente más, Dios estará dispuesto a escuchar, a responder a los elegidos suyos, a sus hijos que claman a Él de día y de noche? ¿Clamas de día y de noche? ¿Eres hijo de Dios? Si lo eres, estás orando al Señor, te diriges al Padre, lo haces con confianza, lo haces con respeto, realmente hay una vida de oración en ti. Todo esto tiene que movernos a decir, no solamente sé que Dios es mi Padre, sino que todos los días voy a ir a Él, voy a acudir a Él. Las cosas que a mí me frustran, las cosas que a mí me alteran, las cosas que me causan desaliento, las cosas que me preocupan, puedo hallar respuesta en aquel que es mi Padre. A veces la buscamos en los hombres y los hombres no tienen las respuestas, pero Dios sí, hermanos. Así que diríjase a Dios todos los días, acuda a Él en oración, sabiendo que Él es el Padre bueno, que está dispuesto a escucharlo en Jesucristo. Hágalo con mucha confianza y también con mucha reverencia, con mucho respeto.